¿Quién es el autor del libro del Apocalipsis? ¿Un adivino o un profeta? Eso vamos a intentar responder en el audio de hoy. Al autor lo conocemos por Juan, pero ¿qué Juan es? No es el apóstol, no es Juan el del cuarto evangelio. La clave para saber de qué Juan se trata la tenemos en el primer capítulo del libro. Allí el autor se presenta como Juan, que se encuentra en la isla de Patmos. La isla de Patmos era una isla carcelaria. El Juan que escribe está preso. Tenemos varias fuentes para afirmar esto. La redacción de este libro se inscribe en un contexto de persecución. A lo largo de todo el siglo I, Roma va creciendo en poder y va abriéndose caminos de expansión y hegemonía. La persecución de los cristianos comienza alrededor del año 65, después del incendio de Roma, donde Nerón culpa a los cristianos de haberlo provocado. Allí comienza una sucesión de guerras y conflictos donde todo aquel que se vuelva un obstáculo para la expansión imperial se convierte en enemigo. Roma toma Patmos recién en el año 95, por lo que este dato nos confirma que el Juan que escribe desde la isla de Patmos no puede ser uno de los apóstoles, ya que Juan y Santiago murieron alrededor del año 60. Probablemente el Juan que escribe es un judeo cristiano que en ese periodo de guerras y convulsiones del 60 al 73 más o menos, emigra a Palestina y se integra a las comunidades de Asia. Y escribe el Apocalipsis en torno al año 96. Pero ¿por qué es arrestado y por qué escribe? Los cristianos que se resistían a rendirle culto al imperio eran arrestados. Esto lo podemos observar en la carta que Plinio escribe al emperador Trajano, consultando sobre el modo de arrestar a los cristianos. Plinio fue gobernador de Asia Menor, gobernaba sobre Patmos, algunos años después que Juan escribiera el libro del Apocalipsis. Juan escribe en contra del Imperio Romano. Esto puede sonar extraño, es que del libro del Apocalipsis se habla mucho pero se sabe poco. Los decires populares repiten que el Apocalipsis habla del fin de los tiempos. En ese caso, si el Apocalipsis hablara del futuro, este Juan sería un adivino, pero ya sabemos que Dios no se lleva muy bien con los adivinos. Y si no, veamos algunas afirmaciones del Levítico. Por ejemplo, en Levítico 20, versículo 6, leemos: Si alguien consulta a los adivinos, prostituyéndose en pos de ellos, yo volveré mi rostro contra él y lo exterminaré en medio de su pueblo. Por otro lado, podemos ver que de 404 versículos del Apocalipsis, 288 son citas textuales del Antiguo Testamento, por lo que pareciera que su interés está más en el pasado que en el futuro. Entonces, Juan es un profeta que escribe desde la escuela teológica apocalíptica judeocristiana. La apocalíptica surge alrededor del año 150 a.C., como un movimiento de resistencia ante el imperialismo griego. Hubo una resistencia militar en el libro de los Macabeos, podemos ver eso, una resistencia intelectual, podemos verlo en el libro de la sabiduría, y una resistencia religiosa que la podemos ver en el libro de Daniel. La apocalíptica se inscribe en esta última. Esta literatura dura alrededor de 300 años, por lo tanto perdimos las claves de lectura y por eso podemos escuchar afirmaciones tan poco adecuadas en torno al Apocalipsis. El Apocalipsis de Juan es un texto cargado de simbología que tiene como objetivo dar esperanza a las comunidades en tiempos desoladores, criticar al Imperio Romano y reprender a aquellos cristianos que estaban cayendo en el gnosticismo. Los cristianos gnósticos habían reducido la comprensión del mensaje de Jesús a una experiencia de plenificación interior, destacaban demasiado lo espiritual y dejaban de lado la crítica social de Jesús que implica la transformación integral del ser humano. De este modo, profesaban su fe en un plano interno y aceptaban en el orden externo las políticas sociales y económicas de turno, evitando la persecución imperial. Apocalipsis es un vocablo griego que significa destapar lo escondido, correr el velo, revelación. Juan viene a correr el velo para mostrar la realidad. Es un profeta, habla en nombre de Dios, pero no como un adivino que tiene las respuestas de lo que va a acontecer. Mira y ama la realidad con hondura.
Sí le interesa el futuro, pero recurre al pasado para impulsar a los cristianos, mirando la fidelidad de Dios a comprometerse en el presente para la construcción de un futuro más justo. Quizá hoy la invitación sea mirar a Juan para inspirarnos en su modo de vivir y comprender el cristianismo hasta el fondo. Ser cristianos es poner el cuerpo, hacerse Eucaristía, arriesgar la vida por la construcción de una sociedad más justa y más fraterna.